52 minutos pasan de las 8 de la mañana. Vamos a hablar un poco sobre lo que está sucediendo con los comedores. La semana pasada comentábamos el pedido de informes que había hecho el Destape al gobierno, en el que dieron cuenta de que en un galpón se encuentran 5 millones de alimentos que se están venciendo, básicamente. Y que, kilos de mercadería. Exactamente, y que el gobierno comenzó a dar respuestas sobre... Sí, era mejor que ni respondan, la verdad. O sea, ¿qué dijeron? Barbaridades, todo el tiempo. Pero tenemos a alguien que cada vez que habla se manda una nueva. Me la puedo llegar a imaginar. Es la señora dueña de la frase "los chinos son todos iguales". Ya no veía cómo ha bajado el consumo, ¿no? En el país, y muchísimo. Claro, los datos son de la economía, la foto de la economía. Eso es alarmante y preocupante. Es muy desalentadora la foto, digo. Cayeron los electrodomésticos más de un 40%, despachos de cemento más de un 35%, medicamentos un 3%, supermercados un 13%. Y José, ¿qué hace que alguien, por ejemplo, se ocupe de no repartir los alimentos que están en un galpón, se en la un tira lugar? ahí nomás. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué se hace? ¿Cómo se especula? Mira. ¿Pero quién retiene los alimentos? ¿Quién hace que no se muy repartan, sesuda, no se distribuyan? Mira, ahí se están organizando. La gente está pasando hambre y no te dan no te dan comida. Es un delito. Mucho intermediario poco transparente. Bueno, ahí estaba el que responde, en realidad es José del Río. Periodista. Al lado está Mondino, que se mantiene en silencio. Es opinador. Sí. Estaban en la mesa de la noche de Mirta Diana Mondino, Rogelio Frigerio, José del Río y Osvaldo Bazán. Mira, justo que recién hablábamos de Frigerio, el gobernador de Entre Ríos. Sí, inmutado también. Están hablando de gobierno nacional, yo no me hago cargo. Sí. Mirá qué rico está este canapecito. Aparte, los 5 millones de alimentos son los que se distribuyen en todo el país. Claro, sí, porque supone, ¿no? Sí, es asistencia, obviamente que está focalizada y centralizada en AMBA, digo, la gran mayoría de esos kilos de mercadería, seguramente su destino sea AMBA o Capital Federal, pero producto de la atención y la cantidad de gente que hay, no por otra cosa. Claramente es parte, sobre todo también porque el ex Ministerio de Desarrollo Social, actual Capital Humano, tiene varios galpones descentralizados, digamos, ¿no? En este caso, este es uno de los galpones a los cuales el Destape accedió a esta información a través de una presentación judicial, ¿sí? Una presentación judicial alegando el derecho a la información pública, un derecho constitucional que está ratificado por nuestra Constitución y reivindicado también en los tratados internacionales. Por ende, el artículo 75, inciso 19 de nuestra Constitución ratifica también este derecho constitucional que fue ejercido por la gente del Destape y fue respuesto por la justicia y también por el Estado Nacional. La justicia le envía este pedido, el Estado Nacional responde y así está. Pero bueno, es algo de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Vamos a seguir hablando en estos días. Y sobre todo porque el día de ayer, el día viernes, el Capital Humano, y mejor dicho la subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, que no la googleé porque no quiero saber ni cuántos años tiene, ni qué carajo hace, ni qué carajo hizo de su vida, para no indignarme más de la cuenta. Porque a mí se me viene, ¿viste? La regurgitada de a poquito. Como que se me escapa, se me sale. Porque esta señorita, Leila Gianni, junto con parte del equipo de Capital Humano, avanzaron en una extensión de las denuncias que realizaron hacia los comedores. Y me tomé el trabajo de ir a buscar las notas, sobre todo de los escribas
de esta gente, ¿no? Como Del Río, que lo primero que dice, cuando Mirta Legrand le dice, es un delito no entregar comida, y Del Río le dice, no, lo que pasa es que había cosas con los intermediarios. En vez de decir que este gobierno es una mierda y que tiene una política de crueldad y que hace de eso su idiosincrasia de gobierno, sí, que es la crueldad, el ejercicio de la crueldad como idiosincrasia de gobierno, en vez de decir eso, hace referencia a los intermediarios. Porque tanto el miserable Del Río como el medio al cual trabaja, que es La Nación Más, o de la misma manera Infobae, que no me anoté el nombre de quien escribió la nota, porque la verdad que pobre tipo le podría haber tocado a él o al que tenía al lado en ese momento en la redacción, pero a alguno le toca escribir restos de cloaca que escriben en forma de nota, que es al fin y al cabo construir el discurso de que los comedores se chorean la plata. Vamos a poner nuevamente un punto sobre las IES. Los comedores no reciben plata, estrictamente, reciben mercadería, kilos de mercadería, ¿sí? Los comedores que reciben plata, de alguna u otra manera, lo reciben o a través de una tarjeta, que la única forma de gastarla es en mercadería, tiene la imposibilidad de comprar otra cosa, ¿sí? Sobre todo a la hora de rendir esa tarjeta. Que funciona en algunos distritos, incluso hay algunos municipios que tienen este formato, ¿sí? Sobre todo para la adquisición de mercadería fresca. Estamos hablando de, por ejemplo, pollo, carne, verdura, huevos, etc. Ahora, el Ministerio de Desarrollo Social de Nación entregaba mercadería seca. Esto que estamos hablando es seco. Después hay otros programas que sí son alimentarios, que sí tienen otro tipo de rendición, ¿sí? Y otro tipo de, en este caso, por ejemplo, sí son transferencias de dinero a la hora de comprar, además de los alimentos frescos, equipamientos para los comedores. Por ejemplo, no sé, un freezer, una heladera o ollas, distintos elementos necesarios para la cocina. Pero bueno, ¿qué es lo que dice ahora Leila Yani, esta subsecretaria de Capital Humano? Y tengo anotado acá algunas de las cifras, porque ahora dicen que son 1.607 los comedores inexistentes, ¿sí? Ellos relevaron 3.385 comedores, entre los cuales, por ejemplo, relevaron el que está acá, en la comunidad ferroviaria. Espero que sea uno de los que esté entre estos 3.000, porque si no, encima los que relevan no los cuentan, ¿no? Porque eso además no lo podemos chequear, no sabemos. Todo esto según el Ministerio de Capital Humano y su presentación. 1.607 de los cuales son inexistentes, ¿no? Ahora, esa inexistencia que ellos declaran como inexistente, el 16% nunca funcionó en ese lugar. ¿Sí? Recordemos que la base de datos con las cuales ellos tienen el registro de comedores es el Registro Nacional de Comedores y Merenderos, RENACOM. Lo pueden buscar y lo pueden googlear y van a ver que su inicio es de 2019. Entonces estamos hablando de que hay una inscripción de un registro de hace 5 años en los cuales hay un montón de comedores que o funcionan en otra dirección, por ejemplo, o dejaron de funcionar, o la pandemia los cerró, o X o Y, cualquier variable posible en 5 años que han transcurrido, ¿sí? Entonces, el 16% de estos 1.607 que dicen que son inexistentes son los que ellos supuestamente acreditan en el relevamiento que nunca funcionó un comedor en esa dirección. El 32% de esos 1.607 no funcionan más como comedor. O sea que tienen una funcionalidad social. Por ejemplo, son una unidad productiva. O son un centro popular y ahora hacen apoyo escolar, por ejemplo, ¿no? O sea, de alguna u otra manera se reversionó lo que funcionaba como comedor y funciona como centro popular. El 25% no coinciden los datos. Entonces, estamos hablando de que ahí no es que no existen, es que no coinciden los datos con tu registro. Vos fuiste a Alberdi 485 y en Alberdi 485 no hay un comedor. Y ese es el número, esa es la dirección que vos tenés, ¿sí? Bien, entonces estamos hablando que de 1.607 supuestamente inexistentes, la realidad, los únicos que podés decir en tu relevamiento que no existen, son 170, que es ese 16% que nunca existió.
Entonces estamos hablando de que este gobierno no entrega mercadería hace 6 meses, después de una auditoría que tardaron 6 meses en hacerla y llegaron nada más que a 3.385 relevados, o sea que son ineficaces e inútiles. Estamos hablando de que por solo 170 comedores que estaban registrados y que no existen, le quitan mercadería a más o menos, vamos a hacer un número bien extenso para que nadie se ofenda, entre 3 y 4 millones de personas que comen de los distintos comedores en la Argentina. O sea que por 170 comedores vos le sacás la comida a 4 millones de personas. No hay adjetivo más que crueldad para describir esto, porque la verdad es que, como decíamos, el único capital que no es solo el de Milei, sino que es el del gobierno, es el de estar constantemente a la ofensiva. Entonces no importa si está mal no entregar la mercadería. Van a continuar en la ofensiva de negar la existencia de los comedores, de decir que son todos chorros, de decir que las compañeras que mantienen la olla son las que se quedan con la plata. Y el día jueves hubo un encuentro en Capital Humano, y vamos a escuchar algunas de las voces. La que elija Luca va a estar bien. Hay al menos 3 para compartir. No sé si vamos a llegar a compartir las 3, pero alguna de ellas vamos a comenzar con alguna de estas compañeras que atienden y se hacen cargo de los comedores populares en la Argentina. Sí, bueno, ¿cómo te llamas? Es Soriana Penacho. ¿De dónde sos? Esteban Echeverría. Esteban Echeverría. ¿El comedor? Caritas Felices. ¿Qué está pasando en el comedor? Y nosotros estamos viniendo porque salió, ¿verdad?, en un informe que somos fantasmas. Y no somos fantasmas. Porque el merendero funciona los martes y jueves, nosotros allá. Aunque no haya mercadería, nosotras ponemos mercadería para que podamos darle a la gente que necesitada. Y así es que dicen que somos fantasmas, pero no somos fantasmas. Contame un poco cuánta gente va, qué es lo que come. Tenemos 50 familias que se van ahí en nuestro merendero. Familias. Después, chicos, hay más de 200. Pues cada familia tienen 7, 8. ¿Pensás que las van a atender? Y no sé qué están diciendo, pero están diciendo que no. Pero ojalá que nos atiendan para que, aunque sea esto, que nos diga por nosotros que somos fantasmas. Eso es la única cosa que a mí, por ejemplo, en particular me molesta. Porque sacamos hasta de nuestros bolsillos muchas veces para poner, ¿verdad?, para darle de comer a la gente. Bien, el relato de Soriana de Esteban Echeverría es ni más ni menos que el relato de la gran mayoría de compañeras y compañeros que sostienen los comedores populares en los distintos puntos de nuestro país. El secretario de Niñez y Familia, otro miserable, Pablo de la Torre, es su nombre. Ahora vamos con otro más, Luca. Este muchacho le contestó principalmente a Juan Grabois, que planteó hizo un recurso también en la justicia para realizar una inspección ocular en los depósitos del Ministerio de Capital Humano, principalmente para constatar y decir, loco, mirá toda la mercadería que hay. Y además de mercadería, también hay insumos, que ahora vamos a hablar también de eso. Pero el señor Pablo de la Torre, secretario de Niñez y Familia, dice que la comida es para las catástrofes, solamente, ¿sí? Como si no hubiesen sucedido. Le recordamos a este señor que no solamente más del 50% de nuestros niños está en la pobreza, por ende, si eso no es catástrofe, ¿qué mierda es una catástrofe? Si las inundaciones alrededor del Paraná y el río Uruguay no es una catástrofe en la cual el Ministerio de Capital Humano, porque encima se llama de Capital Humano, no tiene que ir a atender, que nos explique qué carajo o a dónde va a ir la mercadería si no va para esos lugares. Y otro gran problema de este muchacho es que afirma y dice: el 90% de nuestra ayuda va en la tarjeta alimentar y la asignación universal por hijo. Eso ya existía, fenómeno. La mercadería también existía y se repartía, y las familias no comen exclusivamente con la tarjeta alimentar. Si vos creés que con eso vas a alimentar a toda la población, o que ese universo es tan grande como para garantizar la comida, estamos más que equivocados. Cuando ellos hablan del fondo de la plata, que dicen que las organizaciones se quedan con plata,
La gran pregunta es qué están haciendo ustedes con esa plata, que son los fondos del PNUD, un programa nacional, un programa internacional con fondos de la ONU para la alimentación en los distintos barrios populares. La gran pregunta es qué hacen ustedes con esa guita, no qué hacían las organizaciones. Las organizaciones sabemos lo que hacían, y en todo caso, si hay investigaciones judiciales, que las caminen. Ahora, no van a utilizar de chivo expiatorio al porcentaje menor de las organizaciones o de algún que otro comedor para plantear que eso es la regla, porque la única regla es que ustedes son unos chantas, que ustedes son unos crueles y que hacen política de la crueldad. Esa es la única regla. Escuchemos alguna otra compañera más con estas voces de lo que fue el jueves en Capital Humano. ¿Cuál es la situación? Buen día. Hola, buen día. Mira, mi nombre es Lali, me llamo Irma Beatriz Pedroso, pero me conocen como Lali en el merendero mío. Yo vivo en Merlo, el barrio del Zorzal, en Pontevedra. Nuestra situación es que desde en noviembre del año pasado a nosotros no nos están entregando nada de mercadería. A mí ya me hicieron la entrevista, yo tengo el número de Renacom, hace 2 meses y hasta el día de hoy no nos cumplió absolutamente nada. ¿Nunca les entregaron alimento? Nunca nos entregaron alimento, nunca cumplieron con las cosas que supuestamente nos iban a entregar para poder progresar en nuestro merendero, porque ellos iban a acompañar al pueblo, cosa que fue mentira, porque la casta fuimos nosotros al final, porque ellos siguen aumentando el sueldo, ellos siguen teniendo plata, ellos siguen progresando y los pobres seguimos siendo pobres. Y hoy aún más pobres, porque en mi merendero, en mi comedor, había 50 personas. Hoy tengo 135 personas que vienen a comer. Y es una vergüenza que siendo un país tan rico, este gobierno sea tan porquería con los pobres. Ahí escuchábamos a Lali de Libres del Sur, otra de las organizaciones que también tienen distintos comedores en distintas zonas de nuestra Argentina, y que estuvo también en C5N. Pueden buscar algunos de los videos en los que estuvo hablando. Dijimos, sí, ahora lo tiramos al final. Luca me dice que queda uno más. Recién decíamos que estos fondos, hay algunos fondos que son de la ONU. Obviamente vamos a revisar y a investigar alrededor de a dónde está esa plata, a dónde va esa plata que iba a ir a los comedores comunitarios. Recordemos que hay allanamientos en los distintos comedores también. Algunos son casas de los compañeros y compañeras que abren o su garage o el living de su casa o su propia cocina, y a partir de ahí se transforma en un comedor popular en la cual alimentan a la cantidad de bocas que se acerquen a ese comedor. Y si hay que hacer magia, se hace magia. Y si hay que hacer malabares, se hace malabares. Y lo peor que describen cada compañero y compañera que atiende un comedor es el decirle que no queda más a quien está haciendo la fila para volver a comer. Y algunos de los cuales que se alimentan exclusivamente en los comedores. Por ende, si el comedor vuelve a abrirse el lunes y la última comida fue el viernes, estamos hablando de una ausencia de comida de 2 días. De ese nivel hablamos. Escuchemos el último relato y ya cerramos y nos vamos para la tanda. Mal, nosotros mal, porque hemos salido en un listado donde nos dice que somos comedores fantasmas y nuestros comedores funcionan. Indignante, es muy indignante que nos traten de mentirosos, de chorros, porque al decirnos que no funcionamos y que somos fantasmas, como que nos estamos agarrando las cosas, y no es así. Hace 4 o 5 meses que asumió este gobierno que no recibimos nada. Es una vergüenza que entre los mismos vecinos, entre humildes, nos ayudamos a los humildes. No ¿Tu nombre? Nada. Paola. Paola, ¿qué le diría el presidente? Que ¿por qué no se pasea por un barrio? ¿Qué le cuesta? ¿Bajarse en un barrio? Lo invito a mi comedor, que está en el barrio José Luis Cabeza, 129 y 52, en las vías del tren, frente de la Facultad de Humanidades, y que vaya y que visite nuestro comedor, que nosotros estamos trabajando ahí, codo a codo con las compañeras, y cada una colaborando un poquito para poder solventar las viandas de 130 personas. ¿Cómo está la cosa en el barrio? Bien, todos hablan alrededor de entre 130 y en algunos casos 300, 500 personas por comedor. Digo, para que más o menos puedan hacer un cálculo después de la cantidad de gente que come en los comedores populares y lo que significa atacar este sector. Javier Milei, no te pierdas esta invitación, porque seguramente nunca vas a comer más rico que en un comedor popular, pero no rico por la sazón, por el sabor, por lo que sea, sino por la solidaridad. Si hay algo que
que tiene rico gusto, rico abrazo y rica temperatura, es la solidaridad popular. Y en este caso los que hacen las compañeras y compañeros que cocinan todos los días en los comedores, a los cuales esta política de la crueldad es la que no solamente los quiere denominar como chorros. Desde acá por lo menos tenemos bien en claro quiénes son los chorros, quiénes son los delincuentes, quiénes vinieron a ocupar lugares del Estado para hacerlo mierda, y sobre todo vamos a seguir caracterizando esto como crueldad. Lo que hay es un ejercicio de la crueldad. El Poder Judicial también avanza con la causa y los allanamientos y empiezan a hablar del señalamiento de algunos dirigentes, algunos referentes y demás. Estamos hablando, como decimos, de 3.385 comedores relevados, aproximadamente 300 personas por comedor. Vamos a hacer el cálculo, estamos superando el 1.000.000 de personas. ¿Saben cuántas personas ratificaron su denuncia en sede judicial? 7. Por 7 personas que ratificaron su denuncia en sede judicial están diciendo que los comedores son una bolsa de choreo. Eso no es ni más ni menos que crueldad, no es ni más ni menos que no haber recorrido nunca un comedor popular en su vida, porque son una manga de chetos. Al fin y al cabo son eso, una manga de chetos que toda la vida les importó un carajo el hambre y utilizan el hambre para hacer campaña electoral. Es lo único que hacen con el hambre ustedes, además de multiplicarla. Y quería compartirles, recomendarles un texto de un camerunés llamado Archil Membe, que habla de la necropolítica como política de Estado, que es política de la muerte, que al fin y al cabo es lo que hacen estos tipos. Además de destruir el Estado, ejecutar política de la muerte desde el mismo, ¿sí? Profundizar la muerte en cualquiera de sus claves. Morirse de hambre, como dice Milei, que uno es libre para morirse de hambre, o en clave de los distintos problemas que pueden suceder. Ahora, también es parte de un tema central que le dio mucha vuelta a Nietzsche, que es alrededor de la crueldad como ejercicio, y les quiero compartir este tema. La crueldad es también en efecto un instinto domesticado, pero busca siempre desahogarse. En dicho proceso, el impulso de crueldad, nuestra herencia animal terminaba por volverse contra el hombre mismo. Así Nietzsche sostiene que casi todo lo que nosotros denominamos cultura superior se basa en la espiritualización y profundización de la crueldad. Aquel animal salvaje no ha sido muerto en absoluto. Vive, próspera, únicamente y se ha divinizado. Es decir, en toda manifestación cultural, sobre todo la denominada alta cultura, incluso en los más altos y delicados estremecimientos de la metafísica, suponen la existencia de la crueldad como impulso motivante. Este león tiene un impulso motivante que es el de la crueldad. Y hay una estrofa de nuestro himno tan hermosa que dice: a sus pies rendido un león. Y para eso falta muy poco. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos trinchera